Muy buenas tardes, yo soy Raimundo y soy alcohólico. Que gracias a Dios y a la Sociedad de Alcohólicos Anónimos estoy sin beber. Desde luego les deseo de todo corazón muchas felicidades. Les deseo que sigan progresando espiritualmente y quien progrese espiritualmente, lo demás viene por añadidura. Así que yo no les voy a decir que les deseo muchos años, yo les voy a decir que los procedimientos de Alcohólicos Anónimos son infalibles, que tengan un día y que aprendamos a vivir como nuestros ancestros nos lo enseñaron, un día a la vez. Que cada día aprendamos a estar conscientes que no necesitamos el aniversario del grupo, ni necesitamos una fiesta festiva para darle gracias a Dios. Creo que lo que dice Lois es una cosa maravillosa, ¿no? Vamos a aprender a vivir lo extraordinario en un día ordinario, y esas son las maravillas que existen en nuestro programa, porque creo que hemos comprendido y hemos entendido todos que casi todos lo esperamos de afuera, ¿no? Que todos los sentimientos, las emociones, los eventos y las fiestas vengan del exterior para sentirnos a gusto. Hoy hemos comprendido que las cosas tienen que salir dentro de uno, de la forma en que yo he ido aprendiendo a través del tiempo, porque sé que todo lo que empieza termina, y que sé que las mejores recomendaciones que puede tener alguien que el día de hoy les va a hablar como un veterano, no como el papá sábelo todo, que eso es muy importante acentuarlo, porque regularmente cuando se ocupan estos foros constantemente, llega uno a pensar que tiene la verdad absoluta y no es cierto. Y esa es una gran mentira. Y por eso Bill ocupó este procedimiento para decir, soy un veterano y no el papá sábelo todo, porque es muy triste, ¿verdad?, creer que uno tiene la totalidad del conocimiento cuando uno va aprendiendo cada día más, porque así dijo un sabio que era brillante y que era reconocido por el mejor sabio que existía en esos momentos, y le dijeron a qué se debe su condición de ser el mejor, y contestó él, estar consciente que no hay día que no aprenda algo nuevo, y cada día se aprende algo nuevo, y uno sobre todo con el tiempo, que es un gran problema si no lo sabe atender uno de la manera indicada, como dice el doctor Table, nos va a hacer creer, ¿verdad?, que solo consiste en lograr una vez una experiencia espiritual para después sentarse o acostarse en sus laureles y pensar que de esa manera se va a progresar espiritualmente. Y tuvimos que entender por el libro que para darle seguimiento a un despertar espiritual debe de ser continuado y sostenido cada día, hay que darle el mantenimiento dedicado. Así que también no podemos dejar de reconocer los que padecemos algún problema de las adicciones, ¿no? Que nosotros, a causa de nuestros descuidos, en que nos llevó a tener contacto, en mi caso con el alcohol y con otras sustancias, descuidamos tanto nuestro espíritu que obligatoriamente tuvimos que envejecer espiritualmente. Por eso cuando llegan a los grupos y les dices se vuelve a nacer, y todos pensamos que vamos a adquirir la edad de 1 año, aunque seguimos comportándonos muchos en una edad que no es la que tenemos realmente en la vida, que es un contraste tremendo, ¿no?, entre los comportamientos y la edad cronológica que tiene uno. Y cuando se dice vamos a nacer aquí, y uno llega a pensar de esa manera, no, vamos a nacer aquí espiritualmente, porque nuestro espíritu nunca estuvo activo, nunca estuvo en función, y por eso fui de los grandes perdedores que pudo haber en la vida, sin ningún intento de exageración. Pero sí, siempre fui un fracasado, siempre fui alguien que no aprovechó lo que debí de aprovechado,
gracias a que pensar que solo la vida constaba de los instintos, que solo se trataba de tenerlos a ellos satisfechos, y entonces me di cuenta al llegar aquí que qué absurdo es poner la carreta al revés, porque me jaló a la desilusión. Así que hoy se habla de algo que es maravilloso, el único lenguaje universal que yo conozco. Fíjense que a mí me recibieron en un grupo pequeño, en una colonia popular allá por Iztapalapa, y me recibieron en un grupo muy pequeño hace algunos años, y yo todo afectado por la forma en que llegué, no entendían ni sabían realmente en qué momento estaba yo cursando de mi vida, pero así tuve la oportunidad. Y la primera oportunidad que tuve de tener relación con un compañero era con un compañero en paz descanse, y que lo guardo en mi corazón y se va a ir conmigo hasta el final. Él se llamaba Susano, él era un compañero tartamudo, bolero, de ahí afuera del salón de baile, el California, ahí duró años, y ahí hacía sus doceavos, y a él le costaba mucho entablar diálogos, ¿no? Tartamudeaba muy constante, y ese fue el primero que me quiso alentar después de haberme recibido el grupo en su totalidad, que no le entendí gran cosa a nadie de por ahí. Y cómo fue maravilloso que un compañero, una persona en ese momento para mí, se me acercó, y él me empezó a dirigir las palabras que pudo haber dicho, que no las tengo grabadas ni se las hubiera podido entender, porque tenía seria gravedad, serio problema para comunicarse, para platicar, pero tenía una mirada expresiva. Con el amor decía cosas que con palabras no es uno capaz de decir. Con la mirada llena de ternura, de compasión, no tuvo, ¿verdad?, ningún obstáculo para penetrar en mi corazón y darme una caricia de aliento que aún subsiste en mi vida. Y aunque muchas veces dudamos, yo creo que a ese hombre no me lo pudo haber puesto nadie más que Dios. Porque al final veo los problemas de escepticismo que tenemos casi todos los que hemos descendido tal de la forma que lo hicimos. Y yo a veces siento en mi manera de usar la imaginación, como dice el paso 11, digo, qué inexplicable, qué incomprensible es el poder superior. Es una aberración de las más grandes quererlo comprender o entender, ¿no? Es la estupidez más grande que yo he cometido, ¿verdad?, el quererlo entender. Porque ¿quién va a entender cómo hizo este programa, verdad? Porque siempre trataron los pioneros de evitar la palabra que también a mí le causaba tantos problemas como a mí, como a tantos, la palabra de algo superior. Y sabía lo reacio que estábamos con eso. Yo a veces dejo mi imaginación y digo, ¿cómo inspiró estos dos hombres? De tal manera que casi les dictó que evitaran su nombre, y dijo, llévaselo a tantos que se están muriendo, pero no les vayas a decir que es mío, porque no lo van a querer. Y ese es el gran amor que existe y que ha hecho tanto bien en la vida de tantos de nosotros. No porque nos estuviéramos muriendo, porque era la forma que yo me hubiera gustado morir, ¿no? Sin que hubiera una agonía tan espantosa de que en un instante, a través de mi exceso con el alcohol, las cosas dejaran de existir en mi vida. Cualquiera puede acariciar esta idea cuando se está viviendo la agonía tan espantosa que, como decía Bill, tengo 34 años dentro de Alcohólicos Anónimos y guardo recientemente, como si fuera hace unos pocos momentos, unos pocos días, los momentos difíciles que yo atravesé antes de llegar
a dejar de beber. Y yo guardo muchos recuerdos, muchísimos, ¿verdad? Que están no tanto ya grabados en mi mente, porque ya no tengo las mismas facultades que tuve hace años en que yo empecé todo esto, ya no tengo las capacidades para grabar, para guardar cosas que han sido trascendentes en mi vida, pero lo que sí yo he descubierto, que en el corazón hay una memoria a donde he podido guardar cosas que han sido, ¿verdad?, fundamentales y han sido valiosas en mi vida. Así que este extraño milagro, ¿verdad?, que muy constantemente se le olvida a uno, ¿no? Se le olvida. Fíjense que ya después que he podido enterarme tantito me acerco a la religión, que yo soy practicante, y un día estaba atento, que es de las cosas que no se le puede dejar de agradecer a Alcohólicos Anónimos, cuando dicen esto se escucha con el corazón, no con los oídos físicos, porque si le damos chance a la razón, probablemente desvirtuemos lo que nuestros hermanos mayores nos quisieron dejar dicho a cada uno de nosotros para poder encontrar la vida que cada quien hemos encontrado en el camino. Y un día estaba yo oyendo oficiar al sacerdote la misa y dijo, esto sabemos todo que esto no es religioso, y yo he tratado a lo largo de mi tiempo ser muy respetuoso en todo eso. Por eso, aunque yo nunca he sido un hombre exitoso económicamente, si lo fuera o si algún día lo tuve, siempre me privé de hablar de estas cosas, porque la tribuna se usa para hablar de cosas espirituales, porque para hablar de cosas materiales hay otros lugares, porque no debo de dejar de olvidar que muchas veces en la sala hay quien tiene profundas preocupaciones, porque más en estos momentos no hay recursos para poder solventar las necesidades del diario vivir. Y aquellos viejos me dijeron, ten cuidado lo que hablo, porque en el grupo puede haber alguien que no le baile un frijol y tú vas a parecer un poco compasivo con todo el tipo de cosas. Y por eso digo que la vanagloria es lo primero que aparece, ¿no? ¿Qué tanto mal puede hacer esto? ¿Qué tanto mal o qué tanto bien, según tú lo trabajes, ¿no? Porque yo creo que si no te han enseñado, no has aprendido, pues no vas a saber que esto se usa, además de comunicarse con otros, para que tú también escuches esto, porque Dios habla a través de uno, para otros y para uno mismo, para que tú te atrapes cuántas mentiras o cuántas veces tratas de quedar bien o congraciarte con los demás, de encontrar un halago, que ese no es suficiente ni va a perdurar, como la satisfacción de decir, abrí mi corazón con la sinceridad más sensata que pude tener, porque si en la sala hay alguien que titubee o que esté iniciando en esto, poderle decir que aquí se ven milagros, aunque vayan a la iglesia a pedirlos, aquí es a donde se ve. Así que de tal manera estaba yo atento aquella vez, y qué tanta verdad dicen, y enciérranos los libros. Yo entendí lo que dice Bill, ¿no? Estos principios son más viejos que Matusalén, por eso escucho más en este tipo de grupos, que yo lo inventé y que nosotros fuimos los primeros. Y yo digo, no es cierto, no puede ser eso. Esto tan maravilloso solo lo pudo haber hecho alguien tan grande que arropó a cada uno de nosotros, aunque tuviéramos diferencias de problemas, pero no dejó nadie afuera del alcance de su mano generosa para podernos ayudar a sobreponernos y aprovechar todas las oportunidades que deseo de todo corazón lleguen a su vida y que las disfruten y las aprovechen, porque yo creo que vale la pena recordar lo que me dijo mi padrino hace años, cuando yo me sentía tan contento porque me estaba por casarme, y me dijo, este es el pago justo al sacrificio del alcohol.
y hemos sacrificado algo para vivir cosas que son de inmenso valor, por lo menos en mi vida, y entre ellas la que voy a decir. Entonces el Padre dijo en su plática, dice, Dios nos va a juzgar por la fe, no por las obras. Y entonces dije, pues si yo sé que por sus obras los conocerán. Y dijo, no, porque si nos juzgara por las obras nos jactaríamos. Las obras las hace Dios, los resultados los hace el Padre. Uno solo es su instrumento al cual se apropia de algo que no es capaz de hacer uno, ¿no? Pero vaya locura, y decía mi padrino, bendita locura. Ando salvando vidas cuando eso tampoco es cierto, ¿no? Uno anda haciendo lo mejor que se puede con otros, porque sabes que si para el diabético la insulina es su vida, tú también sabes que el amor que le des para los demás es la vida para alguien que está tan pobre espiritualmente en la vida. Así que cuando dijo eso, me puse a pensar, sí, cierto, porque esa es la parte del paso 11, ¿no? Del paso 11, y también me tuve que dar cuenta, pues que de muchas cosas de las que están escritas ahí, están respaldadas por el gran libro y por los mejores libros, porque así lo dice Bill, y así yo lo entiendo. Ahora pensaríamos, el artículo cuando lo escribió, yo no soy muy dado a dar estadísticas, porque esas ustedes las pueden leer, ¿no? Pero pues vamos a darle una repasada. Fue en 1960 cuando Lois dio esos escritos que los había dejado Bill y que habían sido ocupados por las revistas del Gran Pain, y dejó, y así se encuadernó este libro. Pero a mí lo que me lleva esta tarde a pensar y decir el comentario de introducción del libro. Dice, es inimaginario la fuerza de este texto, dice. Parece ser una alfombra mágica que nos traslada de los tiempos más ancestros, más atrasados del inicio de esta bendita sociedad a los tiempos actuales. Y agrega, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que esos conceptos que fueron escritos desde hace muchos años estuvieran vigentes el día de hoy para que cualquiera que quiera utilizarlos por la necesidad de superar o de acomodarse en la vida, pudiera hacer uso de todo eso? Pero como nos han inculcado tantas cosas, y que ese era el fracaso de Bill, ¿no? El querer atemorizarlos o quererlos llenar de culpa. Y es que nos han platicado cosas que yo, desde mi pobre punto de vista, no coincido con ellos. Porque si el Creador fuera lo que dicen, que a través de los mandamientos te restringe y te obliga, no es cierto. Yo no veo que esté así. Yo creo que es la interpretación de ellos la que nos va a llevar. Porque yo veo que si te los platican así, tú vas a decir, ¿quién quiere ser amigo de alguien que castiga? ¿Quién quiere ser amigo de alguien que te limita? Entonces yo encontré cosas diferentes dentro de Alcohólicos Anónimos. Yo encontré cosas, aunque ni siquiera me obligaban a creer, aunque Bill, agarrando de paso sus comentarios de Bill, porque yo digo, el libro lo pueden leer ustedes, y está bastante entendible para aquellos que conocen. Pero hay una pregunta que me lleva esta noche a reflexionar y a que sea parte de aguas de esta noche. Estoy contento por estar con ustedes. Ya mi avidez de reconocimiento ya no es la que tuve hace muchos años. Dijo un día Bill, ¿no? Un grupo, ¿por qué está lleno? Porque hay mucha gente. Dijo Bill, no. Los grupos se llenan de amor, porque a veces de mucha gente solo es para irse a distraer. Así que ojalá sea un grupo lleno de amor, porque así vienen más al espectáculo que a las cosas que se dan, ¿no? Entonces, uno poco a poco va entendiendo la pregunta que dice ahí Bill. No me explico, después de ser un gran filósofo, un individuo brillante, al fin nuestro máximo líder, ¿no? A quien se le admira. Yo no sé, a veces me invitaron a un evento y me dicen, es que vamos a honrar a los que iniciaron este movimiento. Honrar, le dije, pues no,
¿Qué ocurrencias son esas? Si nosotros, nuestra dieta es precisamente el alejamiento de todo halago que no me corresponda. Así que estas cosas, si las quiere uno ocupar o si no las quiere uno ocupar, aunque yo veo que ahora es más fácil inclinarse por algún espectáculo que a veces no tiene que ver nada con el modelo de principios que rige de un absoluto respeto. Así que yo me quedé por la terapia espiritual, no me quedé por la risoterapia ni por la leproterapia. Me quedé por la terapia espiritual porque supieron penetrar en mi corazón que tenía una coraza de culpas, de remordimientos, de miedos, de rencores inmensas, que todo el amor pudo hacer, lo que ninguna, ni siquiera la prisión. Estuve en las prisiones más, bueno, no hay ninguna bonita, pero con mayores dificultades y no hicieron mella en mi vida. Yo nunca me pude imaginar que la sustancia, ¿no?, que podía ser el contraste para lo que ellos ocupaban como la agresión, tenía que ser el antídoto, el amor, ¿no? Y al amor, así que nadie viene aquí a recibir amor, todos venimos preparados a los regaños, a que los reproches, ahora ya hasta otras cosas más fuertes. Así que nadie viene preparado a todo eso y como que lo agarran a uno descuidado y te dicen, qué bueno que viniste. Te estábamos esperando, ¿no? No sabes cuánta falta nos hacías. ¿Quién se resiste a eso? ¿Quién se puede resistir cuando el trato ha sido de otra manera? Bueno, pues Bill dice que él se ha puesto a pensar porque en esa etapa de la era humana, en 1934, que tuvo su despertar espiritual, fue cuando sucedió esto del inicio de Alcohólicos Anónimos. Dice, he querido saber por qué a este momento. Yo escucho yo mismo, quizá lo dije muchas veces, ¿por qué no fue antes? ¿Por qué tuve que destruir tanto? ¿Por qué me pude afectar tanto? ¿Por qué no aproveché tantas cosas? ¿Por qué fracasé inmensidad de veces? Porque yo no entendía que somos muchos los que lo necesitamos, pero pocos son los que están preparados para recibirlo, para agradecerlo y para darle gracias a la vida, si no quieren a Dios, por esta oportunidad que a causa del dolor nos puso en la capacidad de apreciar algo tan inmenso, tan grande, que ha hecho que mi vida tome otro rumbo y que yo sea la luz, aunque yo no tenga tanto para ver adelante, para iluminar los pasos de algunos, entre ellos mi familia, que vienen atrás de mí. Y Bill dice eso, y la respuesta es eso, ¿no? Que hay que estar preparado para recibir esto. Antes ni después hubiera sido posible. Antes porque no estabas en condiciones. Después porque, como dice nuestro libro de Alcohólicos Anónimos, después, aunque quieras, ya no vas a poder, porque desgraciadamente es una enfermedad con consecuencias amargas y difíciles. No me vuelvo a referir, yo festejo que haya tanto profesionista que hoy, como en aquellos tiempos, invirtieron sus tiempos y sus esfuerzos para elaborar los libros y para darle una proyección a Alcohólicos Anónimos, lo más adecuada ante la opinión pública, ¿no? Pero yo creo que el día de hoy, para verdaderamente apreciar esto que tanto significa para nosotros, necesariamente, dice Bill, se debió de haber conocido el dolor, si no va a ser muy complicado saber cuánto bien ha hecho para nosotros esto que decimos común y corriente, ¿verdad? O con mucha facilidad. ¿Te quieres aliviar? Súbete a la tribuna. No, porque esto no es para aliviarse a costillas de los demás, ¿no? No, esto no es para todo eso. Pues entonces nuestro hermano mayor nos va platicando
de la forma que fue el ocaso en su alcoholismo, como comúnmente fue la de tantos de nosotros, porque yo les quiero comentar que en esos tiempos no había opción para que se quedara alguien que no fuera un alcohólico crónico y que hubiese descendido hasta lo más hondo del arroyo de la vida. No había posibilidades, y no había posibilidades pues, quizá porque la propia mala interpretación de nosotros, que decíamos que necesariamente tenían que haber caído hasta lo más bajo a donde yo tuve que salir. Hoy veo que las cosas han cambiado y hoy se le da albergue a tantos. Aún dice la literatura, con una leve sospecha que puede ser alcohólico, seas bienvenido. Pero en ese tiempo las cosas eran diferentes y por eso digo, yo estoy inmensamente agradecido por la vida porque me permitió llegar en un momento a Alcohólicos Anónimos, a donde estaba repuntando, a donde los grupos no estaban tan extendidos, a donde estábamos muy carentes de los medios de difusión como el que estoy viendo y el que estamos viviendo todo, que puede, si está bien usado estos medios, puede traer inmensidad de provechos a los demás. En aquellos tiempos no era de esa manera, ¿no? Teníamos que tener mucho cuidado y para poder subsistir como grupo y para poderle dar la oportunidad a otros. Dice Bill, en la narración, en la plática que él comparte, las veces que fueron muchas, ¿verdad?, que intentó poder resolver el problema del alcohol, al grado mismo que le firmó, le escribió un compromiso, una promesa a Lois en la Biblia diciendo que ya él desde ese momento ya no iba a volver a beber. Y yo estoy seguro que era lo que él quería cumplir. Él deseaba eso precisamente, ¿no? Llegar a capitalizar ese compromiso, porque uno sabe muy bien lo que ha afectado a los demás y lo que más desearía uno es dejarlo de hacer. Él sabía, él quería, pero pues él tampoco, como yo, sabía que muchos daños, y eso se lo dijo el doctor Silvo David, le quisiera decir que además de tener una obsesión del alcohol hacia el alcohol tan fuerte, ustedes se les eclipsaron los demás valores, o sea, se quedaron infuncionales en las cualidades, dice. Por eso, cualquiera que dice que un alcohólico necesariamente tiene que beber cantidades o por mucho tiempo sería una mentira, porque el verdadero problema es que vinieron mal equipados emocionales, no saben reaccionar ante las emociones de gusto, de alegría o de fracaso, de todas maneras no sabe. Y también le culminó la plática que viene en un artículo del Lenguaje del Corazón y le dijo: así que para ustedes va a dudar mucho la gente que involuntariamente cometieron faltas morales que fueron reprobables y castigadas severamente porque no podían entender o no podían comprender a alguien que comete errores de la forma en que los cometí. Y Bill llevó su pasaje, su camino, que como el mío era, para él la muerte hubiera llegado a ser un premio, porque a mí no se me olvida la agonía que tiene uno que atravesar. Al principio dice, ¿no? Llega uno a los grupos y le dicen, hay 3 formas de dejar de beber: el manicomio, el hospital la muerte, el hospital y la cárcel. Y yo les digo que yo estuve en la cárcel y en el hospital y tampoco dejé de beber ahí. Yo me las ingenié las veces que pude en el hospital robarme los algodones de las enfermeras para escribirme. Y cuando tú has sentido esta desesperación, no puedes hacer mofa ni burla, ni tomar en cuenta cada vez que tú tengas, ¿verdad?, una relación de comunicación con otro,
siempre tendrás que saber que tiene que ser en la igualdad. Maestros aquí no sirven. Aquí no sirven, este no es un lugar. Sé que invitan conferencistas y invitan gente profesional dedicada a esto, pero qué ocurrencia podría ser que a cualquiera de nosotros hiciéramos sentir inferior o nos hubieran hecho sentir inferior cuando más necesitábamos de saber que estábamos, que había posibilidades. Así que un día, llegando a una cárcel, los presos dijeron: qué bueno que viene Ray junto con tu pandilla, porque solo porque vienen sabemos que vivimos en ocasiones. Entonces tú sabes el sentido de pertenencia que le puedes dar a una persona altanera, sábelo todo, prepotente, que con facilidad humilla, castiga, lastima. Bueno, quizá esos son los métodos que hoy están vigentes en esta actualidad. Pero como nosotros fuimos chapeados a la antigua, nosotros confiamos en el amor y en lo que a nosotros nos da resultado, porque lo hemos puesto a prueba de infinidad de momentos de dificultad y nos hemos dado cuenta que lo más maravilloso de todo esto fue el haber realizado un sueño que cualquier ser humano sobre la faz de la tierra tiene: encontrar un alma gemela quien lo pueda comprender. Ese sueño se ve capitalizado, capitalizado. Y todos pensamos, ¿no? La experiencia de Bill fue después de que ya lo conocemos, las 3 visitas o 4 que tuvo al hospital del doctor Silver, Tox, ¿no? La infinidad de veces que lo tuvo. Pero a eso no me quiero referir, porque yo conozco compañeros que son buenos historiadores y lo pueden hacer con mayor facilidad que yo. Yo quiero referirme a la experiencia que nos deja aquí y que muchos de nosotros sentimos los progresos que vamos teniendo en la vida como si nosotros los estuviéramos realizando por aptitudes personales, ¿no? A veces decimos que la vida nos trata bien y que yo soy alguien que he aprovechado el programa y que debido a mis capacidades he caminado. No dudo que se ponga un poco de ellas, pero tampoco puedo dudar que tengo que estar consciente que atrás de bastidores está un poder superior que siempre está atento a ayudarnos a la hora de nuestras limitaciones que tenemos. Eso lo tiene uno que tener muy consciente, porque creo que lo más triste es que se frustre todo este mensaje gracias al egoísmo, a las ganas de impresionar, a las ganas de acomodar a la gente, así como lo narra Bill. Así que mi padrino me dijo: ¿Quieres aprender a comunicarte con los demás? Primero tendrás que aprender a escuchar. Y eso es cierto. Quien no sabe escuchar no va a poderse comunicar. Y es muy fácil verlo. Es muy fácil, muy sencillo dar cuenta por qué no puedo llegar a un acuerdo con mi mujer o con alguien. Porque antes de que ella termine de platicar o de decir sus cosas o alguien, yo ya estoy pensando qué le voy a contestar. Y si tú de ahí abajo estás queriendo, ¿verdad?, razonar lo que te están diciendo ahí, lo vas a desaprovechar. Lo vas a desaprovechar. Yo tengo que estar consciente que el poder superior, como yo lo he entendido aquí, y que ni es tan difícil, Bill dice que tuvo ese problema tan fuerte sobre cuando le dijeron que era necesario tener un poder superior. Yo no sé a dónde tenemos la cabeza. Si Dios ni siquiera lo tienes que buscar tú. No, ni yo, porque ni sé a dónde encontrar. Dios se presenta solo, fíjate. En cualquier reunión o en cualquier parte de la literatura, ahí lo vas a ver. Yo soy el que buscabas. Aquí estoy. Entonces uno a veces, en un alarde de presunción, lo encontré en la montaña, no sé a dónde, cuando sí él mismo dijo: aquí estoy, ¿no? Nada más que a ti nunca te contaron que yo estoy para ayudarte
no para castigarte, y es por eso que esos obstáculos son lo que le impide a uno tener la confianza de acercarse a Él. Me llama, y es extraordinaria la esperanza, la experiencia de Bill, que la podemos ver un poquito más amplia por el tiempo en el capítulo 6 del libro Transmítelo. Todos pensamos que el progreso que llevamos cada uno de nosotros se debe a la gran aptitudes de uno, y no es cierto, compañeros. El capítulo 2 dice: todos hemos sido objeto de infinidad de experiencias espirituales. Poco a poco te va administrando el programa o el creador de una dosis espiritual, que lo que no has podido hacer hoy lo vas a hacer mañana. Acuérdate que la vida se ve con los ojos de la fe y no con los ojos físicos. Por eso muchos de nosotros sufrimos tantos estancamientos, porque lo queremos de hacer de una manera que yo quise improvisar y que se vio frustrados mis esfuerzos porque así no eran. Y yo creo que a donde Bill dice algo, dice que él a su manera, lo que ustedes sabemos, él pidió la manifestación de un poder superior, que ese es su despertar espiritual, que dicho sea de pasos, él en ese tiempo alegaba y discutía, al fin estaba iniciando todo esto, que un despertar espiritual necesariamente tenía que ser de la manera en que tu vida se colapsara, y después a través del libro La variedad de experiencias religiosas dice: el contraste, a mi opinión, es tan grande. William James dice que hay variedad de experiencias educacionales que se van a dar poco a poco. Tú ven, tú regresa, tú asiste, para que tú a través de las juntas te des cuenta quién es el poder superior y cómo es que funciona el poder superior en tu vida. Esas cosas son prácticas, son entendibles, y se da cuenta que las cosas se te van a ir arreglando y te va a ir acomodando tu vida gradualmente, porque me he puesto a pensar lo que tanto le dijeron a Bill: si no llegan las cosas, o te quita una cosa hoy la vida o el creador, es porque no es porque te haya castigado, es porque te espera otra cosa mejor. Entonces siempre poniéndole a uno la parte positiva, la parte que es lo verídico de este programa. Pero pues para saber escuchar, ese es el gran problema, ¿no? Yo cuando no tengo muchas ganas o no tengo disposición, yo no iría a un grupo. A ir a distraer, a ir a distraer a alguien que probablemente desea escuchar algo que le pueda dar un motivo para seguir adelante, yo creo que no valdría la pena. Yo sigo yendo a Alcohólicos Anónimos porque vengo con el sentimiento, con la emoción que me acompaña desde hace más de 4 décadas, a donde sé lo que maravilloso que es esto, a través de venir en la sintonía que nos pide el programa para que esto pueda fluir y pueda dar resultados. Y yo pensaba que una experiencia espiritual, un despertar espiritual, de inmediato la gente iba a quedar exenta de comportamientos negativos o de problemas emocionales. Y dice Bill que no, que cuando tuvo su despertar espiritual, lo primero que apareció es con mayor fuerza el deseo de llegar a ser el número 1. O sea, nos está indicando, no, tuviste un despertar espiritual y a este le tienes que dar atención, mantenimiento, para que vayas progresando y con el tiempo vayas desechando lo que hay que desechar y vayas apreciando y cuidando lo que vas a cuidar en la vida. Y les digo, yo nunca fui a la escuela. Yo desde niño fui algo equivocado, ¿no? Siempre, mi juventud, todo, nunca fui a la escuela, ¿no? Me quisieron educar con golpes y con castigos, me metieron
al hospicio y después al tribunal, a la correccional y después a la cárcel. Me quisieron a fuerzas, ¿verdad?, educar o domar a base de castigos. Y un día leí un libro, ¿no? Cuando tú quieres ayudar o educar a tus hijos o a tus amigos con castigos o con ofensas, le vas a dejar dos alternativas: o huyen o atacan. Yo huí de la casa. Yo ataqué después a la sociedad con rabia. Yo busqué la forma de desquitarme, no con quien me la hizo, con quien estuviera a mi paso. Traía rabia en mi corazón, ¿no? Traía rabia en mi corazón, porque el trato que yo tuve fue de esa manera, ¿no? Siempre tratándome de proteger. Entonces, de esa manera yo llegué aquí a Alcohólicos Anónimos y entendí lo que dijo un compañero cuando tuve el UCD. Allá afuera es el mundo de Sodoma y Gomorra y aquí se doma de gorra, y esa es una gran verdad. Esa es una gran verdad, porque lo doman a uno de una manera afectiva, de una manera de amor que no te puedes resistir cuando tú vienes carente de tantas cosas, ¿no? Entonces, dice Bill que tuvo su despertar espiritual y que algún día, al siguiente día o esa misma madrugada, se soñó en la cima de una montaña sintiendo un aire que no era aire, era espíritu, y se preguntó esto. Dice, ¿por qué habiendo 20 millones de borrachos alrededor del mundo, por qué fui yo el que tuvo la oportunidad de tener esta experiencia? Bill en ese momento se pudo haber sentido que era el elegido, que él era mejor que otros, pero pudo razonar bastante bien. Dice, lo que sucedió es que el resto de borrachos solo tenían cerca de ellos testigos, entre familias y amigos y profesionistas que de fuera estaban viendo su destrucción y no podían intervenir porque no sabían cómo intervenir. Y yo tuve la fortuna que mi amigo Evi entró al interior de mí y me sacó de la mano. Ese es el hombre o la mujer que te haya pasado el mensaje, que tuvo la facultad que ni el doctor Silver, ni otro que no sea alcohólico, aún en esta era del tiempo aquí, lo va a poder entrar a las cavernas oscuras a donde habita una obsesión tan fuerte y destructiva que no tiene acceso cualquiera, solo el que haya conocido la desventura y la desgracia de haber sentido. Uno está en esas condiciones, podría llegar a ser una gratificación, porque es un dolor que no se puede soportar. Por eso hay que tragar alcohol, ya no para soñar, sino para olvidar, porque quiere uno mitigar las penas. Anoche les decía en un grupo, con razón José Alfredo Jiménez murió de borracho, tenía la filosofía pero verídica de un alcohólico, y hay una canción que dice, mi pena es tan grande que ni Dios la sabe, y hay penas que uno carga como alcohólico que ni Dios la sabe, ni nadie la sabe, lo que vivir con el tormento que yo tuve que vivir, de quien estaba compartiendo su vida conmigo, estuviera la causa de haber confiado en alguien que estaba inhabilitado para dar amor y para recibir amor, confiado su amor y su dedicación, y terminó en la cárcel. ¿Quién le puede entender a uno cuando uno comenta estas cosas que probablemente sean, que provoquen, ¿verdad?, la burla o otra cosa, menos la comprensión de decir, todo lo que ha estado cerca de ti, lo has deshecho, lo has destruido, lo has matado, como fue mi caso, de todo lo que tú dices sin palabras. Eso sí, estoy consciente de lo que estoy diciendo, Así que cuando Bill tuvo esa oportunidad
Dice él que fue posteriormente, fue Evi, ¿verdad? El que habiendo vivido bastantes episodios de alcoholismo junto con él, de la manera que lo narra ahí, fue el que tuvo la facilidad de comunicarse y de ampliar los medios de comunicación, ni siquiera como lo hizo el doctor Silva. Y podrá venir aquí el mejor profesional, el mejor conferencista, y nunca va a poder penetrar en el corazón, en el alma de alguien que está desfalleciendo, porque aquí no se trata de decir cómo le hagan, sino cómo le estoy haciendo. ¿Cómo fui que salí de la oscuridad hacia la luz? ¿Cómo fue que en una forma inexplicable, porque yo he dicho infinidad de ocasiones, nosotros estamos, los creyentes, pensamos que la cualidad o el milagro de Jesucristo fue multiplicar los panes, fue caminar sobre el agua, y reza la historia que ninguna de esas cosas fue. El poder, el milagro a donde fue el reconocimiento de él es cuando dijo: Lázaro, levántate y camina. El poder de la comunicación, que resucitó a un muerto, como aquí mismo lo puede hacer, o como lo hicieron conmigo en el momento de más dificultad que tuve en la vida. Y entendí que con tus mismas palabras te puedes hacer tan libre o tan esclavo como quieras. Si tú sigues tratándote a ti como una miseria, o como muchos dicen, como mojón con ojos, como de eso van a hacer en su vida. Tú tienes la libertad, y lo mismo va a ser con los de abajo. Tú vas a tener la oportunidad con tus hijos o con tus amigos en los grupos de hacerlos tan libre como tú te decidas, o los hundes con tus procedimientos o con tu información anticuada y no verídica de querer llenar de miedo, de culpas a la gente para que pueda reaccionar. Yo entendí que aquí se llena de esperanza, porque ese fue mi caso. Yo aquí entendí lo que es que alguien te acaricie el alma, y no porque precisamente sea alguien con notable comportamiento, sino un borracho como yo. Mi vida estaba descompuesta, estaba deshecha. Yo digo que cualquiera de nosotros nos tenemos que dar al paso del tiempo cuenta que hemos empobrecido a Alcohólicos Anónimos. Hemos gritado por todos lados que aquí se deja de beber, y no es cierto. El mensaje de Alcohólicos Anónimos no es ese. El mensaje de Alcohólicos Anónimos es que aquí te aprendes a vivir. Que el aniversario de hoy, o de cualquier grupo o de cualquier persona, no se deberá fincar en las botellas que hayamos descartado. Se deberá fincar en la salud espiritual que hoy podamos tener. Ese es el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Y si tenemos un compromiso de ser los hombres más felices o más alegres sobre la faz de la tierra, es porque es una exigencia, porque es una obligación, porque nosotros destruimos nuestra salud y aquí estamos, aunque la mía averiada ahorita. Nosotros no quisimos la fe, no nos interesó, la rechazamos, hoy la tenemos. ¿De qué manera podemos celebrar y decirle gracias? No hay motivo para estar cabizbajos y pesarosos. Es decir, gracias, Padre. Y por eso insiste Billy. Y el paso número 1 y los que siguen. ¿Por qué tanta necesidad de tocar fondo? Que hayas conocido las miserias de la vida. Que hayas conocido el limosnear o estirar tu mano en espera de que alguien milagrosamente te la atrape y te saque de ese infierno, y tu mano se pierde en el vacío.
Y como se pierde en el vacío, se pierden las ilusiones y se hunde uno en un momento de desesperación que es uno capaz de clamar por la muerte, porque esta agonía va despedazándolo a uno poco a poco y va haciendo añicos a sus seres queridos o quien esté en el entorno que le corresponda a cada quien. Así que quienes hemos pues expuesto tanto la vida como estar al borde del abismo, del precipicio, a punto de perder todo, somos los alcohólicos, los exborrachos. Y por un acto providencial estamos desde hace más de 40 años, estoy incorporado a la vida. ¿Quién no va a decir gracias? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Solo comprométete a formar parte de las manos de Dios para alcanzar a aquellos que están en este momento en profundos problemas y necesidades, y con ganas y por su mente atraviesan las ideas que tú acariciaste de encontrar a alguien que no lo regañe, que no lo trate sin escrúpulos como lo han tratado, con alguien que ni siquiera le resuelva el problema, que lo sepa entender nada más, que lo sepa entender nada más. Y por eso, pues esto es maravilloso, así como dice Bill. Evie le dijo, estos son los procedimientos que hay que seguir. Y Bill, como nosotros pudimos haber dicho, pues me hablan de Dios, yo ni lo veo. Pero si yo te dieras cuenta que el primer abrazo no te lo pudo dar más que Él, no, nada más, Él no lo pudo dar. Él es el único que podía deshielar el frío que traíamos en el interior. Él es como Susano, el bolero que les digo, con su impotencia de no poderme narrar palabras, con su mirada me expresaba la solidaridad y el respaldo y el amor, el cariño y el compromiso de compartir conmigo la nueva aventura que iba iniciando ahí. Es fácil de distinguir sin palabras este lenguaje del corazón, que no se necesita elocuencia, facilidad de palabras, se necesita tener un sentimiento que rebose de gratitud y de convencimiento de lo que me voy a referir en este momento. Entonces, ante las dudas de llegar como llegué yo me hacía de mis necesidades ya en la ropa. Yo tenía 26 años de edad y era un anciano, superior a la edad que traigo, marchito, despedazado. Y por eso cuando dije hace rato lo de la canción, mi pena es tan grande que ni Dios lo sabe, qué duro es despreciarse uno mismo. Cuando alguien te desprecia, cuando alguien te rechaza, pues puede, pero cuando tú mismo volteas tantito a verte y sientes desprecio por ti mismo. Cuando ni tú mismo, ¿verdad?, tienes un ápice de aprecio, de cariño, mucho menos de esperanza. Entonces es un momento tan crudo, tan difícil, que no va a ser fácil que alguien te lo pueda entender, salvo que sea familiar de un alcohólico, un adicto, o que padezca esta enfermedad. Los demás los van a venir a regañar y hasta los van a tratar como oigo que los tratan de pendejos, y no es cierto. Pero les aplauden, pues eso sí está acá medio, eso está peor, ¿no? Eso está peor, que le aplaudemos a gente que nos viene a ofender, pero así se estilan las cosas el día de hoy. Yo les estoy comentando cómo ha sido mi travesía, qué ha sido, ¿verdad? A pesar de los momentos difíciles y que se han presentado. Ahorita en este momento tengo un problema de salud medio serio, pero todo ha valido la pena. Todo ha valido la pena. Un día dije yo,
¿Cómo no me encuentro un ahijado rico? Nunca me he encontrado ninguno rico. Y le dije a un amigo, en paz descanse, se llamaba David, y le decían el ronco, él fue muy amigo, entrañables amigos él y yo, ese sí era orador. Le dije, oye David, y entonces, aunque yo le ponga toda la leña al asador, yo nunca voy a tener algún beneficio que sea material, y me dijo, o nunca me van a pagar, y me dijo, ¿cómo no? Y creo que a mí me han pagado a tener las cuentas aborratadas de lo que voy a decir, ¿no? Me dijo, sí, cuando un día veas a alguien que tú hayas colaborado en el momento de desdicha para que hoy ría, cóbrate, me dijo. Y creo que es la manera más eficaz de cobrarse cuando tú has participado para que alguien ahora camine en libertad en la vida, cuando te sientas partícipe de algo que ya no es lo que anteriormente fue, solo ser un obstáculo para que otros tropezaran en la vida. Así que yo siempre he dicho, gracias a que me rompí el alma, y no lo digo solo con el sustento de mis palabras, dice Bill, si algo nos ha ayudado a nosotros los borrachos, exborrachos, dice él, más que cualquier sistema teológico para reencontrarnos con Dios, ha sido el alcohol, el dolor. Es el causante más viable, más certero para vernos, ¿verdad?, reconciliados con la vida y con Dios, porque hemos llorado tanto los que nos partimos el alma, que hemos sentido, ¿verdad?, el consuelo que mitiga las penas que lo abruman uno ante la presencia indescriptible de poner un pie en una entidad espiritual como un grupo de alcohólicos anónimos y sentir en tu corazón como un augurio que existe la gloria. ¿Cómo no? Eso es Alcohólicos Anónimos. Los demás son palabras, porque al final el libro dice que nadie se queda por la elocuencia de las palabras de nadie, porque muchas veces no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. La gente se va a quedar porque hay un ambiente de fraternidad, la fraternidad de Alcohólicos Anónimos, de compañerismo, de confianza, de cariño, de respeto, de admiración, como yo admiro a tantos de mis amigos que no necesitan tener más tiempo que yo, ni conocer tanto como muchos quisieran que conocieran, porque hay gente sencilla aquí en este momento en la sala, como Jorge, como Carlos, que esas gentes que se admiran por la tenacidad y por la perseverancia del trabajo, y por la que uno agradece a Dios haberme tocado por esta etapa de mi vida, coincidir con ellos que han sido canales donde la fuerza o la gracia del Señor me ha podido administrar, porque a veces con años y ante los sucesos que no son tanto de su agrado de uno, por lo que viene que no está muy a gusto con uno, como lo que tengo, la salud, por ese medio nos mande la gracia para seguir adelante. Entonces, yo llegué a Alcohólicos Anónimos así, y yo digo que cualquiera dice, pues sería cuestión, yo no veo a Dios cuando se habla en las reuniones, y muchos de nosotros también decimos, pues es que yo nunca he tenido una aparición de ese momento. Pero esto es lo bonito de Alcohólicos, no lo necesitas ver. Necesitas darte cuenta, como ese niño que le agarra un incendio en la parte de arriba de unos departamentos y está muy, muy niño para poderse valer y poder salir y escaparse de lo que está sucediendo, y el miedo lo aterroriza y se asoma por la ventana y ya empieza a gritar que lo ayuden, que lo auxilien, y
que lo auxilien, que lo ayuden, porque las llamas están invadiendo todo el lugar, y entonces el humo hace una nube espesa que no lo deja ver para abajo, y llega su papá y lo escucha sus gritos, y el papá le grita, aviéntate, y él no ve nada, y le vuelve a decir, aviéntate, y el niño no ve nada, y le dice, es que no veo nada, pero yo a ti sí te estoy viendo. Así siento que Dios, no lo vemos, pero siempre ha estado atento y viéndonos, porque yo no conozco milagros que directamente se hagan a la persona. El libro dice que a través del ser humano, o a través de una circunstancia, para no divagar en estas cuestiones. Así que yo llegué así desarrapado, de la manera en que les estoy diciendo, con un odio tremendo a todo. Sería el tiempo insuficiente para recordar con cuánta gente, con cuántas personas estuve molesto, estuve resentido. Y así, de una manera indescriptible, porque yo nunca he podido explicar la forma en que yo llegué. No sabía el día que era, no sabía el año que era. Mucho menos podría yo darme cuenta quién me llevó ahí. No ponía, porque estaba cursando una amnesia mental tan aguda, tan fuerte, a causa de mis excesos. Dijeron que en la cárcel se dejaba de beber, no es cierto. Pero tampoco tuve yo la capacidad de visualizar que esos momentos a donde la tristeza me acompañaba, de estar privado de mi libertad, a veces el miedo de no poderme valer por mí para defenderme de los otros que convivían conmigo en esos lugares, que como arpia estaban buscando el momento de saciar su rabia que yo mismo traía en la misma. Una jungla humana donde el odio, ¿verdad?, la violencia predominan. Ese ha sido el lugar de donde ustedes me han sacado, ¿no? Y ahí en esos lugares, pues, ahí también conseguía las sustancias, en este caso el alcohol, que siempre fue mi inclinación por él, para poder hacer que menguara por un poquito mis preocupaciones, y mis excesos me llevaron, además de perder de todo, llegar a Alcohólicos Anónimos de esta manera, en una amnesia mental indescriptible. Yo tengo un compañero que ahorita ya no sale de su casa, me ve y llora, más de acordarme. Dice él, lo que sucedió contigo no va a ser fácil que lo crean, ¿no? Pero los que tuvimos la fortuna de verlo, no pudo ser algo que nos maravilló, y que no pudo haber sido más que Dios quien hizo esto conmigo y con cada uno de ustedes. Así, de esa manera yo conocí por primera vez Alcohólicos Anónimos, y desde luego pues nos podemos imaginar el olor que desprendía de mí. Dice Bill que cuando él asistió en su desesperación a una reunión a la iglesia del Monte Calvario, donde ahí hospedaban a los borrachos, a donde Evi ahí desarrollaba su servicio para no beber, dice que entró, y cuando él en un arranque de necesidad caminó con aquellos perdidos, dice él, que de rodillas iban a dar su testimonio de arrepentimiento, dice que él caminó y lo hizo de esa manera, dice, era un olor tan desagradable, el olor característico a la miseria humana, el sudor rancio.
característica de lo que sale por los poros de alguien que se está pudriendo interiormente. Por eso cuando dice, el mejor libro de consultas que tienes es tu pasado, voltea uno a ver y dice, pues no tienes derecho a sentirte transado por la vida. Si todo lo que ha venido desde hace tantos años ha sido un tiempo que desde luego ha sido un tiempo extra que tú ni siquiera contabas con él, así que no hay modos y formas de quejarse, ¿no? De quejarse, solo de agradecerse y decir, le pido al Señor morir con las botas puestas, porque yo hice un convenio con Él, un pacto con Él, cuando las cosas empezaron a ser diferentes en mi vida. Pero en esa ocasión yo estaba en un grupo de alcohólicos anónimos, sin la certeza del lugar a donde estaba, ¿no? Yo podría recurrir a muchas cosas que yo podría intuir. A la única que puedo recurrir es que estoy aquí por la gracia de Dios. Y estoy seguro que si me he podido desenvolver en esto y si he podido progresar, aunque sean mínimamente, en las recomendaciones de los 12 pasos, no han sido por esfuerzos personales, han sido por gracia, porque estoy convencido y me he derrotado infinidad de veces que ya no quiero la vida mezquina que tanto se lleva en estos lugares, a donde lo único que te importa es venir a no beber, aunque le sigas haciendo la carga más pesada a tu familia o a tus amigos, pues que es intratable un individuo que se mantiene seco hasta los huesos porque quizá cometa más daños que estando borracho. Y eso estamos seguros, y es un artículo de Bill tan bello de decir por qué tienes que desarrollarte espiritualmente. ¿Por qué tienes que atender esto? Entonces vengo porque no quiero beber. Y nada más pensando en eso. Así que esa fue mi forma. Y yo no he querido jamás decir, yo estoy convencido que fue la gracia de Dios. Estoy convencido de lo que dice Bill. Nadie nació en Alcohólicos Anónimos por casualidad o porque lo merezca. Todos y cada uno de nosotros somos un proyecto de Dios. Tú naciste en la mente de Dios antes de que pusieras un paso en un lugar de esta naturaleza. Él estaba convencido que el dolor que estuviste expuesto como un crisol que depura los metales para sacarle lo que no es bueno y que salga lo que es bueno, hablando del oro. Así tú mismo, nuestro pasado ha sido un crisol a donde se han depurado impurezas y te ha devuelto capacidades enormes. Bill dice que de inmediato sintió la capacidad de amar y de recibir amor. Esa fue una de las cosas que adquirió la fe de inmediato. Yo no puedo mencionar más que lo que voy a decir. Nunca he tenido, ni puedo referirme de una manera irresponsable en una experiencia espiritual, solo con fantasías. Yo quiero platicarles el resto que falta de la reunión, de la forma en que yo considero que me fue sacando de ese lugar, me instaló en un camino y certero que este camino sí llevaba a un lugar. Es una cosa maravillosa. Así que llego a Alcohólicos Anónimos y lo primero que escucho es que me doy cuenta que ellos titubeaban para darme permiso de entrar al cuarto. Era un salón pequeño porque olía mal. Traía el excremento de mucho tiempo. Traía un saco viejo, maquinó, que yo creo era térmico porque lo usaba siempre. Con comida echada a perder en las bolsas. Claro que el Señor dijo, a él le confío esto porque la ha pasado tan mal que no la va a desaprovechar. Claro,
Y eso lo hizo con cualquiera. Si tú estás bien relacionado con el fracaso, con el dolor, si has sentido la soledad, que no es otro problema que no sea la ausencia de Dios, pues vas a saber el valor y apreciar esto y vas a saber que vienes a hacer a una reunión de alcohólicos anónimos. Bill dice que aquí, si todos estamos en la misma sintonía, la gracia de Él va a correr por todos nosotros para favorecer más a los que hoy lo necesitamos. Esas son las maravillas que están en nuestro libro y que Bill, sin tener que ver estos años, lo vio antes en su mente y por eso hizo esto. No lo hizo por casualidad. Entonces, llegué así, claro, y tenían razón con titubear con alguien que no sé cuánto tiempo tenía sin asearme, vivía en el tiradero de la Ciudad de México, así. Así fue mi peregrinar en mi alcoholismo, al cual le agradezco a Dios, porque creo que el tiempo que yo tengo aquí, dicen los compañeros, que a mí me dio una cualidad Dios, más allá del justo medio para dedicarme al trabajo con los demás. A mí no me dio nada de más a ustedes, solo que sucedió que yo siempre tuve terror volver a beber y no puse obstáculos para ir a la cárcel, para ir a las Islas Marías, para ir a los psiquiátricos con los leprosos, con los niños de la calle, pero jamás por virtuosos, por necesitados, y eso no se nos debe de borrar, ¿no? Porque ahora ya les digo los que dicen, que exigen, ¿verdad?, que se les construya un monumento a los que iniciaron esto, ¿no? Bill dice, ¿no? Dice, yo no inventé nada. Si tuve la oportunidad de ver el inicio de este gran milagro, fue a causa de la ayuda de Lois y de Anne, que fueron nuestros apoyos para llegar a ver esto que solo nació y creció por la gracia de Dios. Así que aquí los pergaminos de importancia de eso se le debe a uno, a quien ha tenido mucha misericordia, porque sabemos todos cuántos errores llamados pecados hemos cometido. Lo sabemos, nomás que como hay amnesia, se nos olvida y después no comprendemos a los que se equivocan y nos volvemos falsos virtuosos con miradas de lince condenando la vida de los demás. Y de eso no trata el problema. Trata de voltear a ver a uno. Trata de voltear a ver a uno, ¿no? Uno no está aquí. Es maravilloso que vengas cargado de tantos, por ejemplo, tantos errores, tantas cosas indebidas que tuve que haber hecho, y vas encontrando aquí la misericordia de Dios, ¿no? Que te das cuenta que yo pensaba que no tenía acceso a nada de todo eso, porque para tener acceso a estas cosas espirituales debería de tener mi vida perfectamente acomodada, y que voy leyendo el libro que se llama Una vida con propósito, bello libro, y que dice, no es cierto, dijo Teresa de Calcuta algún día, que Teresa de Jesús, mucho tiempo de mi vida estuve desaprovechando, queriendo componer mi vida perfectamente, y no aproveché que eso Dios no quería. Que lo que quería Él, que le permitiera entrar a su vida para que entre Él y yo acomodáramos las cosas como deberían de ser. Y cuando uno aprende, ¿no?, y va viendo los libros, sabes que Dios te perdona antes de que tú pidas perdón, es cierto. Porque si lo vemos por el lado humano, alguien que ha cometido tantas faltas y tantos errores como yo no merecía una oportunidad, y veo un amor tan incondicional como de Él, que te lo proporciona a través de los medios o instrumentos que entre ellos somos nosotros, que ocupa para consolar al desfallido, para alentar al que no tiene fuerzas, para estimular al que no entiende que encontrar la libertad, si no es con la compañía de alguien superior, y lo quiere hacer
uno a su manera, solo vendrá el desaliento y el desánimo. Así que el concepto al que yo entiendo que la ayuda de un poder superior es indispensable. Por lo menos esto ha sido mi experiencia y la de cientos de miles de nosotros. Sin llegar a lo que Bill nos dice, jamás fanáticos. Porque el fanatismo nos va a evitar que seamos un canal de afluencia para bien del otro, no fanatismo. Los alcohólicos anónimos estamos convencidos que no tenemos la panacea para dejar de beber, que hay muchos modelos entre ellos ustedes. Pero lo que sí podemos asegurar que tenemos el modelo de principios más eficaces para transformar la vida de cualquiera que padezca, aunque sea otra enfermedad, lo va a reacomodar, no para que le grite a la sociedad que ya se alivió porque estaba enfermo, que le grite a la sociedad que salió adelante y hoy vive como criatura del Señor. Esos son nuestros libros, esos son nuestros textos, eso es lo que nos alimenta, decir, nada de pinches cargas, que no eres el pipi, las fuerzas tienes que sentirte malo. Y ya dijo Álvaro Olivares, ¿no? Somos tan pendejos para ser malos que miren hasta dónde estamos, ¿no? Sí, si fuéramos malos, no anduviéramos buscando la forma de mejorar como seres humanos, ¿por qué no darnos un abrazo y aprender a ser amigos de uno a mismo? No sabes que nadie puede dar lo que no tiene. Ese es obvio. Lo que tú vas a dar es lo que tienes. Y eso lo fui aprendiendo a través del tiempo. Y por eso yo digo, gracias a que me partí el alma como fe. Gracias a que vi a mi madre achatando una celda en la crujía y de Lecumberri diciéndome, déjame darte la bendición. Y como no me pudo resolver el problema legal, le menté la madre, le saqué el pasado al que había recurrido de trabajar en las noches para alimentarme, porque era una madre soltera, porque cometí atrocidades como creo cualquiera, y que no es fácil perdonarte cuando has cometido errores que han marcado mi vida. Y sería presunción decirle, ya estoy sano de todo eso, aunque otros puedan decir es que no practica el programa. No es cierto. El 8º paso dice, hay heridas que van a supurar para el resto de nuestros días. En cuanto le ponga, va a salir un pequeño rezago de los recuerdos difíciles al cual aún con tiempo el dolor con amor sabe a perfume, porque gracias a esas dificultades hoy vivo. Hoy vivo y hoy puedo decir que creo que soy un buen padre y mejor esposo, cuando fui algo a lo que me estoy refiriendo. Así que llegué y con toda la razón, pues ellos me vieron con esposo. El grupo era muy pequeñito, los grupos tradicionales somos pequeños. En ese tiempo más, había 80 grupos alrededor de la ciudad. Teníamos que cuidarnos unos con otros porque podíamos sucumbir. Ustedes sí son muchos, pero ojalá un día crezcan para arriba, no como las verdolagas separados, porque esa es la gran realidad. Porque no se trata de unificar criterios, porque eso seríamos robots, pero sí podemos unificar esfuerzos para llevar un mensaje que pueda hacer partícipe a una familia que hay un lugar a donde se pueden remediar las cosas más difíciles que puedan estar atravesando. Así que, dijo un preso o una presa, al rey es bien fácil quererlo. ¿Y saben por qué? Porque una de las cosas que más acaricié en la vida y que más me reproché es porque no sabía dejarme querer, ni de mi propia madre, de nadie. Y con esa necesidad que tuve que
quizá era un sueño inalcanzable o que ya no era posible para alguien que estaba en el ocaso de su vida. Esto, ustedes, el movimiento, transformó todo eso que hoy, ¿verdad?, no cuesta mucha facilidad ganarme el aprecio y saber agradecer el aprecio. Y no me voy de aquí con la vanagloria estúpida que tuve hace 46, 47 años, cuando estaba en el auge de toda mi popularidad en esto, que sentía que era el Mesías del siglo XX. Ya no, ya esas cosas quedaron muy atrás. Hoy les quiero decir que se va uno con el corazón henchido y agradecido de haber, ¿verdad?, despertado el aprecio, el cariño en los amigos con los que hemos coincidido o transitado en esta vida. Así que ellos tenían sus dudas, tenían más bien, además de, no crean que estoy viendo mensajes, estoy viendo la hora para no abusar de ello. También la duda en lo que estaba, pues, ¿qué le podemos decir a alguien si es un desecho humano? ¿Cómo lo podemos hacer reaccionar? Por eso cuando llevamos nosotros el mensaje al manicomio me dijeron, pero estás mal, Ray, ellos están mal de su razón, no te pueden entender. Yo estuve así, nomás que no me encerraron, estuve en la calle. Así que no hay gran problema para poder entender y saber que Dios no se ha equivocado al hacernos cargo de una responsabilidad tan grande de jamás condicionar a nadie a que quede ajeno de saber cómo le hacemos aquí. Ese es el gran amor de Alcohólicos Anónimos. Hoy sé que hace poco me invitaron a un lugar fuera del país, pero porque fui con los contrarios y me cancelaron a mí. Y los otros bien apenados y le dije, no te preocupes. A donde hay autoridades humanas hay eso. Aquí, en los Alcohólicos Anónimos, el que nos preside es el que todo lo puede, que es un poder superior. Porque todos somos falibles y Él no se equivoca. Y ahí nos dejó el legado, cuál era la forma, porque los libros no fueron hechos nada más para restaurarnos, fueron hechos para no deformar el mensaje, porque ese es el sustento del libro, ¿no? Los demás son ocurrencias, las que pueden tener uno, o improvisaciones que nada tiene que ver esto, ¿verdad? Así que ellos estaban viendo la condición en que estaba. Yo la comida le estaba echada a perder en las bolsas y me quedaba en un baldío, y al último que está atrás del grupo, ahora son construcciones, era un baldío. Y ahí me quedaba porque era ocasionalmente acondicionado los días festivos para hacerlo como un toreo para vender pulque clandestinamente los días festivos y los fines de semana, porque la Secretaría de Gobernación no permitía que eso, y lo hacían clandestinamente, y solo era un tapanco que medio cubría y nos quedábamos un puño de borrachas y borrachos. Que era espantoso ver a una amiga de las borracheras, ver cómo sus hijos de apenas escasas fuerzas de 6, 7 años iban ahí para quererla reincorporar y sacarla del lugar a donde estaba con nosotros, no haciendo cosas indebidas, porque ya se olvida uno de vivir, ya se hunde en este infierno que se llama alcoholismo, y con una desesperación conmovedora jalarla de los manos, y ante la impotencia de la diferencia de fuerzas no la podía ni menear, y nomás oía su voz, ¿verdad?, todavía tierna, que le decían, mamá, levántate, y ella era borracha como yo. Y por eso, cuando aquí me dijeron, ten cuidado de no respetar a una compañera, son tus hermanas, eso nos inculcaron, ellas también están dolidas, ellas también están
lastimadas. Eso es lo que nosotros nos enseñaron. Eso es lo que hizo que yo no volviera a dejar de beber. Me inculcaron lo que es el amor y el deseo que todos tuviéramos la oportunidad que yo estaba teniendo. Y en ese baldío de la parte de atrás del grupo, ahí íbamos a pasar las noches y que a veces sentía que algo caminaba encima de mí, volteaba y regularmente eran las ratas que encima de nosotros comía eso. Ese fue mi mundo de basura, de escoria. Ese es el mundo difícil de entender, dice un periodista que le dio una gran promoción a Alcohólicos Anónimos, dice, y muchos de ellos, ya estando dentro de Alcohólicos Anónimos, regresan a esos baldíos a constatar si no es una mentira lo que están viviendo. Y eso es la vida de muchos de nosotros, porque a veces sueñas, piensas que esto que estás viviendo los primeros tramos, con ganas de decirle a alguien, pellízcame, ¿es verdad esto? Porque es un mundo inmensamente rico y maravilloso que te encandila nomás de ver cómo, ¿verdad? La gente se te alejaba y de repente la gente se te empieza a acercar porque tú ya no despides la energía que distanciamos, porque empiezas a despedir de los poros del cuerpo una energía que hace sentir a la gente a gusto y tranquila contigo. Y eso solo lo hizo el poco interés que le he puesto y lo que lo ha acompañado. Yo les he dicho infinidad de veces que los presos dicen al RAI le hemos contado lo que ni a la judicial le contamos. Eso ha sido mi vida y no me lo han contado porque yo sea un excelente psicólogo, porque ya les dije que me fue a la escuela. Me lo han contado y me lo han confiado porque cuando uno descubre que el platicar, el comunicarse con otro, no es un compartir actitudes ni ideas, es algo más profundo, es el compartir del alma, nuestros pasajes difíciles y la esperanza de días mejores. Y eso solo es un privilegio para los que hemos sentido la agonía en la vida. Tiene un precio. Dijo una psicóloga, doña Emma Godoy, yo quise emborracharme un día para poderlos entender, pero me di cuenta, dice ella, dice, me di cuenta que hasta para ser borracho es un privilegio. Yo me tomaba una y empezaba a vomitar, no aguantaba más. Entonces ella decía, y para poderlos entender bien, decía, necesito yo haber sentido alguno de los eventos que ustedes... un periodista amigo de los tiempos de Bill decía, el alcohólico es un enigma para la familia, para los profesionistas y para las sociedades. Parece que existe un abismo entre el borracho y los que estamos del otro lado. Solo hay una forma de atravesar ese abismo, que tú seas alguien que como él padeces esta enfermedad, porque tú tienes la forma de tender un puente del otro lado y poderle decir, aquí está mi hombro, como lo hicieron conmigo. Así que esa fue la ocasión que yo llegué al grupo. Y con toda la reserva yo les digo, porque así fue, me platican, dijeron, se va a morir, encima le tenemos que costear el entierro. Pero atrás de ahí salió un amigo mío, muy amigo, Carlos Zarza se llama, él está ya malito. Ojalá se escuchara y le mando un abrazo con todo mi amor y admiración. Y salió y les dijo, déjenlo que pase él,
somos re poquitos, siquiera que haga bulto, así. En calidad de bulto, me metieron al grupo, así, ni ellos mismos, y no sé qué dijeron en la tribuna, no sé qué dijeron. Y después se me acercó Susano, con el que empecé a hablar, y él no decía muchas palabras porque su problema de salud era muy fuerte, el ser tartamudo. Siempre se sentaba en la entrada del grupo ahí, puntualmente 8:30 de la noche, Susano ya estaba ahí. Era el primero en abordar a los nuevos, y esa ocasión me tuve la fortuna que él fuera de los primeros. Y vio mis condiciones y vio en conforme estaba, y él fue el primero que me dio una taza de, no sé si de café o de té, en la boca. Me decía tantas cosas a sus medias palabras que yo no podía ni comprender ni nadie le podría entender, pero en su mirada expresaba con mayor facilidad las cosas que probablemente ni con la labia bien compuesta me lo hubiera dicho. Penetró en mi corazón la mirada de ese hombre. La mirada de ese hombre quedó ahí grabada. Entonces, yo llegué el 9 de junio, era el tiempo de las aguas, y el grupo tenía el techo de láminas de cartón. Los grupos estaban muy austeros porque estábamos iniciando. Y empezó a sentirse el agua los pocos días que llegué, como una amenaza de que iba a venirse una tormenta, y caían en las láminas del local, y todos se apresuraron, vámonos, el agua. Y yo llevaba una pierna casi cangrenada. Ya me habían conseguido ellos algo con que sostenerme. Y pues salimos y corrieron para sus lados. No había grupos de 24 horas, no había nada de eso. Ya habían transcurrido unos días y yo me encaminé para una calzada que es muy conocida por el rumbo, se llama Ermita Iztapalapa, pensando, ¿no? Así todavía medio aturdido por que apenas me estaba quitando la niebla alcohólica, temblando como es el inicio de ello, pero había algo dentro de mí que cualquiera que estuviera cerca decir, bueno, ¿y por qué está tan tranquilo? Porque hasta cierto punto se le ve hasta contento si está deshecho, si está sucio, si nadie lo espera. Pues cualquiera de fuera dice, no tiene motivos para estar aquí, pero yo sí tenía un motivo. El motivo era que Dios me había tocado. No era una cualidad propia. No era un sentimiento genuino a que fui honesto por lo que entendí, porque ni entendía nada. Era porque el maestro me había tocado. Porque cualquiera ríe y disfruta y divulga su alegría cuando todas las cosas las tiene acomodadas. Pero que tú sientas esperanza cuando no tienes por qué tenerla aparentemente. Que tú sientas alegría cuando todo está en gris en tu vida. Como a los años cuando tengo que ir a algún grupo que voy con mis preocupaciones de salud o personales y dejo atrás lo que yo tengo para decirle a la gente que inicia este es el lugar. Este es el lugar a donde los va a hacer vivir los mejores días de su existencia. Este es el lugar a donde van a ver maravillas a consecuencia de estar laborando como peón de un gran patrón que es el Creador.
Entonces salí a la avenida, pues sí, la amenaza estaba y ya estaban cayendo las primeras gotas y caminé sin rumbo. Seguramente a ver si había un coche abandonado por ahí o algún lugar a donde pudiera yo pasar la noche. Y de repente empezaron a oírse los truenos que hacían más énfasis de que se avecinaba una tormenta, y de repente cae un relámpago que alumbra toda la calzada y con ella empieza a caer el agua y con ello viene un torrencial de lágrimas de mí que no pude detener. Y no eran lágrimas porque me diera miedo lo que estaba pasando. Eran lágrimas de una inmensa alegría al reconocer cuánto tiempo estuve lejos de la vida. Si me metí en ese momento la mano al bolsillo, no traía un peso. Entonces lo que estaba viviendo era real. No venía bajo el influjo de que eres exitoso económicamente, sentimentalmente o popularmente, no. Venía del alma, el contento con la vida, el agradecimiento por lo que empezaba a suceder y que posteriormente tendría que prosperar, porque el compromiso que fui adquiriendo al ir saliendo de esa manera fue tan grande que parecía que inflamaba mi corazón de tal manera que si yo no le decía a los demás lo que estaba sucediendo en mi vida y el lugar a donde yo estaban sucediendo las cosas, mi corazón iba a reventar en 1000 pedazos, porque no se puede conservar algo tan inmenso, tan grande, tan especial, egoístamente para uno. Tu mismo interior te exige, te impulsa a decirle: dile al que hoy que lloras, que tú has llorado y lloras en este momento, pero de un sentimiento distante a lo que fue en tus momentos de ocaso en la vida. Y yo no sé hasta qué horas paró esa cosa. Pero fue como un reencuentro con la vida. Algo que me ha ayudado a no desear ni volver a regresar a donde estaba. Algo que me hizo con la ilusión y con la duda de poder un día formar una familia. Me dijeron ellos: si ahorita tu cuarto está vacío, huele a humedad, nadie te espera un día, ese lugar va a oler a comida pobre. En ese lugar va a haber una mujer que te va a esperar. En ese lugar adelante va a haber unos chiquillos que te van a reclamar. Ellos siempre me dieron una visión de esperanza. No recurrieron a tretas, a métodos, ni siquiera a insultos. Ellos siempre usaron el lenguaje del corazón, al cual unos se me han adelantado. Porque es el ciclo de la vida. Y me pasaron las herramientas para que yo lo hiciera como yo las voy a pasar a quien me sucederá. Así que ya también esto de compartir lo hago voluntariamente, ya lo estoy tratando de evitar. Por salud emocional, mental y física.
Aunque a veces quisiera, me dijo un día un amigo, que es sacerdote, me dijo, Raya, hasta donde puedas. Hay tanta desvirtuación de esto que hace falta que algunos de ustedes les diga qué fue lo que lo sacó adelante cuando estaba en el ocaso de su propia desgracia. Pero yo no me quiero decir que me quiero ir de esto mientras yo, no. Yo quiero hacer lo que dice el procedimiento. Enfermos, dice Bill, con los años encima, tendremos que asistir a la reunión para servir como inspiración a las nuevas generaciones que todavía me arrancan y dicen que ya hicieron mucho, que se puede llegar a viejo y a gusto y contentos. Y con las diferencias que yo pude haber tenido para poderme acomodar con mi mujer, que somos de caracteres muy diferentes. Ella es un poquito más rígida, más peleonera, le digo yo, eres bélica y eso. Un día quizá pude haber renegado, después le doy gracias a Dios que haya sido así. ¿Saben por qué? Porque yo necesitaba una lija para moldear mi carácter. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y de esa forma he moldeado mi carácter. Y si al paso de los años dicen que la mejor herencia que le vamos a poder dejar a los nuestros ni siquiera es los bienes que pueda tener alguien, porque yo no los tengo. La mejor herencia va a ser que sepan tus generaciones que un día estuviste boca abajo en la vida y te ayudaron hombres y mujeres a voltearte, pero para superarte la vida. Hace un tiempo les decía, y con eso yo quiero terminar, tengo 4 hijas, 7 nietos y un bisnieto, no sé por qué estuve tan ciego tantos años. Mi bisnieto me dice papá, y le dicen, ¿es tu abuelito? Y dice, no, es mi papá Dani. Tiene 3 años, sus ojos vivarachos, y cuando en la mañana le digo, ¿cómo amaneciste? Digo, bien, gracias a Dios. ¿Y tú, papá? Y digo, ¿cómo anduve buscando, queriendo encontrar a Dios solo en los templos y tenerlo tan cerca? Pero gracias a mi muerte espiritual no lo veía. Está tan cerca y está a la mano de todo. Está en todo. En todo está. No hay que adivinarle nada, nada. En todo verás la mano de Dios. Así le he visto. Así que un nieto que por conducta de un poco travieso, porque ni grosero es, le quitaron el derecho de darle el pase para pasar a su prueba de la preparatoria, y al paso del tiempo, mi hija, después de su enojo, fue y me vio molesta, y al tiempo me dijo, ¿qué crees? Que me hablaron de la escuela y me dijeron que le iban a dar una oportunidad, porque tampoco podían desconocer, era travieso, pero no podían desconocer su capacidad escolar. Yo siempre he pensado, Javier y todos, ¿no? Yo no sé qué sea más dañino, compadre, el orgullo intelectual o la ignorancia. ¿Qué, de veras, qué presunción que interfiere en todo esto y lo echa a perder? Esto, lo menos que entre el razonamiento, esto está en nuestro espíritu, en nuestra alma. Entonces mi hija, pues preocupada, triste, pasó así, y una ocasión, después de tiempo, me fue a ver y me dijo, ¿qué crees? Que estoy bien contenta, papá. Le dieron una oportunidad de mira, a cambio de un trabajo, y ya hizo el trabajo, y mira lo que te traigo para que tú veas lo que es. Y abrió un folder, estaba una hoja tamaño oficio, decía, excelente. Y le digo, y él como es apasionado al fútbol, le digo, entonces la biografía, alguno de esos futbolistas, ¿a cuál se la hizo? Dice, léelo. Y decía, el hombre que más admiro es a mi abuelo. Mi abuelo fue muy borracho. Mi abuelo estuvo en la cárcel. Lo corrió la familia.
vivió sucio, pidió dinero, vivía en la calle. Mi abuelo fue un alcohólico, fue un borracho. Dice, pero un día se puso las pilas y llegó a Alcohólicos Anónimos. Y a mi abuelo lo vienen a buscar muchos jóvenes, hombres y mujeres, para platicar con él. Que luego platican conmigo y le digo, pero vamos a ponernos claros, ¿eh? Yo no soy clarividente ni mesías, ¿eh? Yo también traigo mis broncas y si nos podemos, vamos a reunir aquí, es porque le vamos a pedir a Dios que nos dé las palabras que yo necesito darte y que tú a mí. Porque he tenido cuidadoso de hacerles creer que yo soy un superhombre. Yo lloro, tengo miedo. Me entristezco, como me ilusiono. Yo no soy alguien especial, no les podría mentir referente a los libros, porque no dice él otra cosa que no sea que somos seres humanos, ¿no? Pero que hoy hemos mejorado. Así que yo creo por eso, pues me buscan algo de gentes, porque, como dijo Bill, después de la plática con el doctor Bob, aprendimos una sola cosa. Siempre en la igualdad. Nada te va a soportar. Nadie te va a soportar menos un borracho que lo humilles. No, se va a voltear y se va a ir. Por eso dicen en la cárcel los funcionarios, no sé cuál sea la clave de Ray, pero qué capacidad tiene que lo siga la gente. La única capacidad tengo cuando entré, estaban poniendo la canción de nuestro amigo Tex Tex, que él murió cuando yo estaba compartiendo en Tlaxcala. Y dice, no sé qué le ponen el café, yo sí sé, y yo se lo puse. Cuando fui cuando fui cafetero en mi grupo, yo le puse todo el amor que pude. Y sabía a quién le gustaba y de qué manera le gustaba. Y eso, decían muchos, si ni me gustaba el café y ahora no puedo vivir. Esa es la magia de esto. El café no es la marca, es la magia y el amor que tú le pongas en eso. Así que mi nieto dice, y un día se puso las pilas y vienen jóvenes, hombres y mujeres a saludarlo, a platicar con él. Todos los días viene un coche diferente y lo lleva a compartir a diferentes grupos su experiencia. Yo no soy conferencista, perdón por las palabras que pronuncio mal, porque no son las indicadas, pero eso sí, se los digo con todo mi corazón, sobre todo a quien va empezando o a quien quiere o está titubeando en irse o quedarse. Y dice él, y cada noche viene un coche diferente y se lo lleva a compartir su experiencia. Aquí en la casa hay una despensa donde van los grupos y a cambio de que va le dan café y azúcar que es trasladada a los reclusorios. Y eso es verdad. Mi abuelo es el motor de la familia. Ese soy yo. Así como soy aquí, Carlos conoce mi familia, ha convivido con nosotros. Los muchachos vienen conmigo del grupo y saben que yo soy igual en todos lados. En todos lados. Así que como esta noche y tantas que han pasado en mi vida, les agradezco más que ustedes me puedan agradecer en algo, porque me han dado la oportunidad de recordar. Dicen que recordar es vivir y me hicieron vivir y me voy yo con mucha esperanza
y sobre todo con mucha gratitud. Les deseo que cada uno de ustedes llegue con bien a su destino. Javier, muchas gracias. Que Dios nos cuide, nos proteja y nos bendiga a todos hasta el final. Me dio mucho gusto verte, Jorge. Buenas noches. Gracias.